la papa nosotros aquí es la comida de todos los días. Por lo menos, vea, yo por la mañana, yo a las 6 de la mañana ya estoy prendiendo la candela para hacer una sopa. Es sopita de papas, le echo un arrocillito, le echo una cebadita o le echo unos fideos, lo más rápido. Bueno, para hacerme una sopa. A las 8 ya estoy comida la sopa. A las 11 de la mañana es una merienda, que eso es una ollita de papas con ají, para yo y la familia. O si conforme le decía yo viene algún compañero hacia colaborarnos en algo, pues ahí está la comida. Y por la tarde a las 4 es la comida, que también es un arrocito. Pues, ¿qué vamos a decir que el arrocito no lo conocemos? Y con la papita y cualquier cosita más. Es. Tal vez sí me como unas 12 en todo el día. Sí, 12 sí. Mamita cascada, cascada sagrada, mamita cascada, cascada sagrada, permiso para entrar en este hogar de guardianes de la otra realidad. Mamita cascada, cascada sagrada, mamita cascada, cascada sagrada, fuente de agua viva, la bendición, montaña andina, urcunina. Tata indi pacha, chacana, huipala, mamita cascada, cascada sagrada, Tata indi, Pachamama. Mamita cascada, cascada sagrada, mamita cascada, cascada sagrada, acaricia rayos. Cueche, cueche. Todas estas casas que ustedes van a mirar tenían una manguera de un pozo, unos tenían agua, otros no. El pensamiento mío fue pensar en un acueducto, cogiendo parte alta, con motivo que se sabía que el agua se va a acabar con el tiempo y vamos a coger un punto alto para todos, porque la idea mía no era 10 familias y las demás, la idea mía fue para todos ese acueducto. Por eso este acueducto viene a una altura de 3.225. Ahí usted ve este poco de frailejones. Nosotros lo cogimos el acueducto aquí abajo. Tengo las fotografías que mañana hay que llevarlas. Esto todavía se conserva, esta partecita. Y nos quedó muy buena. Hasta ahora no ha faltado el agua. Y lo mejor que hay acá. La gente aquí colaboraba mucho en Mingas cuando se traía tuberías para las alcantarillas de las quebradas. Ya que estamos en este siglo XX, que todos conozcamos una lámpara o algo. La idea mía era luchar y luchar hasta que lo conseguimos. Por medio de los cabildos. Hasta los bueyes trabajan, ¿verdad? Jalando spot. La gente se esmeraba verdaderamente también en eso. Me hubiera desanimado, me hubiera regresado. El otro antes lo... ¡Oh, Pedro! ¿Qué
¡Qué inteligencia! Saca la pala, ya que vamos a estar. ¡Dale, dale! ¿Listo, chofería? Por el otro lado, chofería, ve. ¡Jale para allá! ¡Jale, jale! Porque tú... Tengo otra foto por allá que hay harta gente. El día de la minga habían por demasiado. Quise el día de la inauguración, nadie vino a inaugurar porque había, a esas horas era, pues había conflicto, digamos. El Frente 2 de las FARC, a través de la compañía Jacinto Matallana, fue la estructura armada de las FARC que hizo presencia en el corregimiento de Santa Bárbara desde el año 1999. Cuando empezaron a llegar ellos, aquí llegaron así, pues no fueron tantos. Deje el machete, por Dios. Ave María, es el alma. Estuvieron aquí en el Divino Niño y en Las Palmas. Fueron los campamentos de ellos, pues por decir algo. Ahí en Santa Bárbara se empezó a mirar gente, decíamos, como desconocida. Pero eran unos jóvenes los que siempre llegaban por ahí en una moto, empezaron a llegar. Y de vez en cuando ellos andaban siempre así como tapados con una ruanita y se iban para arriba a las veredas, me acuerdo. Tanto, yo trabajaba arriba donde un señor de Amediero, cuando una tarde me acuerdo allá, ya, lo miré que pasó por ahí, ya en la ruana ya no había sido pues, sino que andaba con su fusil por aquí debajo. Sí, nadie nos dábamos cuenta, él andaba tapado. Sí, y ha sido un fusil que andaba llevando el joven ya. El municipio trajo una maquinaria antes de venir la guerra. Entonces los guerreros lo que hicieron fue sostener la maquinaria aquí en la mina. Yo digo que si no hubiera sido por ellos, no hubiera carretera, porque ahí habían unas piedras grandísimas. Fuimos a pedir dinamita al ejército, no nos dieron. Era para echarle dinamita a esas piedras. Y no pudimos. Y hasta cuando vino la guerrilla, estuvo la maquinaria, esa reta los botó las piedras para acá. Por eso hay carretera, si no, no hubiera. Ya tiempo después, hacia el año 2000, es que ya bajan mucho más de la vereda Los Alizales, que es la más alta, empiezan a recorrer las veredas de la parte media y baja del corregimiento. Ya se les ve armados, con uniformes, con insignias, con distintivos, y ya pues en ese momento no queda ninguna duda entre los pobladores que se trata de la guerrilla de las FARC. Esa primera parte entonces es de generación de confianza dentro de la población, buscar que les informen de los movimientos de la fuerza pública, obtener también de parte de la comunidad víveres, alimentos. Era como variadas las cosas, ¿no? A veces acá como sabían venir a robar ganado, a robar las casas, por esa parte era bueno, porque pues uno se sentía protegido y acá no venían los cuatreros. Entonces eso era bueno por un lado, pero sin embargo fue dándose las cosas y ya pues cuando nos dimos cuenta era que la guerrilla ya nos tenía como manejándonos nosotros acá. Entonces era, pues ya uno ya la vio dura, decirlo, cuando ya se vino, o sea, ellos ya estaban encima, pero ya no podíamos hacer nada nosotros. Entonces, pues, eso cambió hartísimo.
estando la guerrilla presente aquí en estas comunidades. Entonces de eso acá pues fue muy diferente a lo que vivíamos antes de existir la guerrilla aquí. Una vez escuchábamos, cuando veníamos de camino, estaban hablando así de que los jóvenes se vayan a la guerrilla, de que ayuden a la patria, de que pues que hay que luchar por los derechos de uno y así. Eso escuchaba. Pues yo tengo el carrito hace como unos 20 años ya. Y llegó la guerrilla, pues y como que se quiso posesionar en Santa Bárbara, pero venían y se iban. Y sabían que yo tenía el carrito, me buscaban a donde me hallaban y caminé, don Gerardo, váyanos a dejar. Eso así groseros no, ¿qué voy a decir que así de groseros no? Pero caminé, váyanos a dejar. Ellos llegaban, un ejemplo, llegaban a hacer tal y ellos me pagaban 15,000 pesos, eso me pagaban, 15,000 pesos y muchas gracias, ya hemos de bajar otro día. Después como fue que ya nos quedamos en la tienda, ¿no? Y la tiendita que le digo que es de nosotros, allá nos familiarizamos más. Una señora que vendía allí, debían llegar bien atentos con la mano. Compañera le decía, ¿cómo está? Bien atentos eran. Y yo como trabajaba en esa tiendita con la hija mía, y ellos llegaban ahí a hacer, primero a comprar, pagaban todo, ellos llevaban cosas de aseo, cosas de comer, por ejemplo, en eso de enlatados. Eso era lo que llevaban ellos. Y ya pues tocaba atenderlos. Y cuando se oía que, llegaban a preguntarle, ¿qué ha oído patrón de los, cómo es que dicen ellos? De los chulos. ¿Qué ha oído patrón de los chulos? No, señor, no se ha oído nada. Los chulos ha sido el ejército. Pero no le digo, vea, los primeros días todos pagaron, todos. Y después ya no, después ya era preste compañera y se olvidó de la paga. Ya no pagaban más nada. Entonces sabía estar el vecino don Gerardo. Él decía, pues no, ¿usted qué les va a decir a ellos? ¿O se va a enojar? No, pues si le pagaron bien y si no toca es anotar y después avisar a los socios que ya no pagaron. Verá, no le hacíamos cuenta nosotros en ese tiempo, se nos llevaron 5 millones. Entonces ya las veredas ya no tocaba decir nada porque en veces ya parecía que era la zona ya de ellos. Entonces ya cuando ya nos pusieron y nos dijeron que ya también era zona roja, ya no nos dieron los créditos en los bancos, ya era distinto. Entonces pues nosotros, ya comenzaron los guerrilleros ya a andar en los carros. Pues acá pues nos fue como las 7 plagas por acá, pues con la venida de ellos porque pues nadie nos prestaba ni atención, ni caso, ni el alcalde, ni el corregimiento, ni la policía, nadie. Como dejados ahí aparte del municipio. Pero ya hacia el año 2000, como cuentan los pobladores, la guerrilla fue recrudeciendo su trato y volviéndose mucho más hostil y agresiva hacia los pobladores. Entonces inicialmente este trato amable, saludar, fue derivando en extorsiones. A pedir plata, a pedir ganado, a pedir todo lo que nosotros criábamos aquí, por ejemplo en eso de animales, que es gallinas, cuyes, todo llevaban ellos. Poco a poco, cuando de repente ya ellos abusaron, empezaron a quitar las motos en Santa Bárbara. Y a llevárselas, a traerlas para acá. Sí, señor.
Eso. Para acá. Entonces ellos se les ofrecía de Santa Bárbara transportarse, que decían que estaban en Las Palmas, a cualquiera lo agarraban, Dele para dele para acá. Los carros Y también. vea, y las motos, varios pues se las acabaron con las motos. Entonces los jóvenes que vivían ahí en Santa Bárbara, vea, cada uno lo que hizo es guardar sus moticos, los que pues no se dejaron agarrar, que a varios les quitaron. Por la ubicación de Santa Bárbara, que queda sobre la vía que conduce a Pasto, pues, hacia arriba 40 minutos por una carretera, no hay muy buenas condiciones. Los guerrilleros hurtaban vehículos y motocicletas en la ciudad de Pasto o en la vía de las personas que se movilizaban por ella, y los escondían acá en el corregimiento de Santa Bárbara. Entonces era común para los pobladores ver cómo desfilaban carros, camionetas lujosos, y después ver a las personas de Pasto regresando por ellos, seguramente después de haber pagado algún tipo de rescate. Bueno, y en veces será que les informaban mal, porque ya le quitaron una camioneta a un joven, pues que el pobre había hecho deudas y se la quitaron, digan, los que tenían todavía, pero el pobre había hecho unas deudas Para comprarla. Se la quitan. Y tanto tiene que aportar y listo. Tantos días le damos de plazo para que reúna ese dinero y ya venimos a recibirle. Y así. Y uno con ese temor, que iba a estar a pedir prestado lo que haya por ahí. Uno nunca ha tenido un peso en el bolsillo, pues con esta pobreza que vivimos acá. Mi primo que vivió acá abajo, Plinio Timarán. A él lo cogieron, él pues se la llevaba bien con esos manes, no era ni enemigo ni nada, pero más bien los tenía de amigos, pues, para que no lo molesten, que no lo jodan. Que le dijeron, no, pues, don Timarán, haga el favor de colaborarnos con una remesita. Es que dice chiste, pues, una remesa de unos 100, 200,000 pesos. Y sí, señor, después le pasaron el listado. 2 marranos hornados, cajas de whisky, cajas de aguardiente, cartones de cigarrillo, cajas de tomate, cajas de aguacate, todo, pero en grande, hermano. No sé cuánto le costó a ese pobre. Y ya comprometido, le tocó de aportarles. Nos tocó duro en esa época, pues el temor de eso, de que nos exigían como decir, la vacuna que dicen, y luego que ya no se podía ni andar de noche. Ya le pusieron horario a la hora que tenían que los carros estar quietos, ya no andar por la vía, y los camiones tenían que levantarles la carpa porque eso era prohibido en esa época ya. Entonces, después de esa época, los carros empezaron a cargar por la tarde e irse a Pasto, porque no se podía salir a la madrugada. Que antes si se cargaba, por decir, hoy por la tarde, y a la 1, 2 de la mañana se arrancaba de aquí con las papitas al mercado, a la galería. Después de eso cambió ya, ahora nadie casi sale a la madrugada, todo el mundo sale se quedó esa costumbre ya así, sales por las tardes, o sea, aunque sea de noche, pero se va tarde, y amanece en Pasto, en la galería. Todo eso traía consecuencias graves. El temor de que se vaya a ir la juventud, las niñas. Sabían decir que querían que había una señora que era monita, que era también comandante, y ella decía que nos vamos con ella a la guerrilla, porque ella sabía conversar y sabía conversarles a otras compañeras del colegio. Les
les compraban licor y les daban para que coger confianza con ellos y tenerlos bien. Pues así ya se hacían amigos, ya se hacían novios, algo otros pues solo por pasar el momento, pues ya. Porque ya una muchacha de arriba de las piedras, ella ya la tenían ellos. Y ya los jóvenes, pues. Él era de aquí el joven. Y hora de ver que ellos vea, ¿qué querís? Le decían en la tienda. Pedí lo que querás. Y ellos pagaban. Y ellos pues bien contentos, si no ve que los llevaban en los carros de paseo. De aquí arriba y de ahí para acá, o si no a Santander. Y después él lo empezaron a llevar así, días lo llevaban, lo traían, y después ya se lo llevaron, ya no lo dejaron llegar más aquí. Y ya se perdió. Y ahora se supo que lo mataron, ya no vive. Verá, del corregimiento de aquí, vecino de Santander, de allá también se llevaron. Pues decían que fueron 4 jóvenes y yo creo que no fue solamente de aquí, de la vereda de Santander, sino de arriba, por ejemplo, de Palmas, Divino Niño. Allá peor, no ve que allá era donde ellos más vivían. Pero pasa que la guerrilla aquí tenía unas 2 casitas de entrar. Entonces ellos, vean, si nosotros decíamos algo, los que estaban metidos en eso, ellos avisaban y nos mataban. Era una casita de aquí, una vecina, otra de aquí. Entonces nosotros no podíamos decir nada. Nada, absolutamente nada. Porque hubo un señor de la planta, de una camionetica, sabía venir para abajo a la planta, llegaban ellos. Y él estuvo saliendo y se subió allí alguien y le escuchó que dijo, él esa gente, si son, bueno, una mala gente, unos ni sé qué, dijo él. Y al otro día apareció muerto en la vía. Entonces por eso nosotros todos teníamos miedo. Nadie decíamos nada, nadie hablábamos. Encontrar ya la guerrilla más y ya iban posesionándose más ellos y entonces ya iba habiendo como muertos. Iban trayendo carros nuevos, carros a quemar. ¿Se acuerdan que era un domingo de Ramos? El padre Pedro venía a dar la misa de Ramos aquí a Las Palmas, cuando se encuentra aquí que... Si supieron que aquí lo mataron al árbitro, aquí en el Agualongo, ahí hay un polideportivo. Y el señor árbitro, como él venía de Pasto, había estado los y así, pues, que se puso a decir no sé qué, porque eran ahí mismo, y lo mataron. A ver, yo tengo entendido del río Bobo hacia allá mataron a uno porque creo que robaba cuestión de ganado. Otro ingeniero que murió aquí del puente hacia abajito. Entonces, como habían 2 carros quemados acá en Las Palmas, en una mina de arena, había una postobón como que la quemaron, estaba ahí. Él se había puesto a sacarle fotos a esos carros quemados. Y bajó, ya como que bajaba en Cerotal y ahí como que se les varó y empújalo al carro. Y lo habían alcanzado ahí del puente abajito. Y como pues él no, porque lo conoció al presidente comunal, creo que lo investigaron y no dio razón y ahí lo mataron. Creo que lo habían muerto, pues lo mataron no porque no estuve viendo yo, pero el cadáver sí porque estaba en la mitad de la vía. Otra profesora murió arriba, en Las Palmas. Ella fue profesora aquí en Las Encinas y pasó a los Alizales. Y allá creo que salieron acá, que está gaseosa porque le gastaron y las 7 de la noche dicen que tenga. La habían muerto.
porque sí, mirar si se la miró en la cuneta. Incluso un guerrillero es capturado por la acción de la comunidad y es entregado al ejército y a la policía. Es decir, que ya se sabía que aquí estaba presente las FARC. En el 2001, ya que se presentó eso, llegaron donde mi tío ya. Ya por ahí a las 7 de la noche habían llegado a pedirle cómo extorsionarlo, pues ya, pedir plata o sea vacuna que decíamos. Entonces casa que ellos le pegaron garrote al guerrillero, le quitaron el fusil, el radio y lo pegaron. Yo tengo el periódico también ahí, pues, entonces ellos lo habían ido a entregar a Pasto, a la policía ya, al guerrillero, al fusil. Uno se escapó de ellos, al otro no lo habían podido. Y al otro volvió y se fue a avisar a Las Palmas, al comandante. Como por ahí a las 11 del día llegó el comandante ya vuelta, a socorro, y nos fuimos otros. Entonces mi tío vuelta había estado furioso cuando llegó. Entonces ahí es que mi tío le iba a dar al comandante un varillazo. A lo que le iba a dar el varillazo le jaló un tiro el comandante al tío. Él murió a los 8 días murió. A raíz del disparo. Ajá, lo llevaron al hospital. Los 8 días o 7 días por ahí. Él es el guerrillero. Él es el que llegó a pedirles plata. Y por él lo mataron a los tíos y a él. Pues no sé, vivirá a contar a él, ¿no? Los primos los mataron, pues ellos llegaron y pues también ya no fueron, ya eran otros guerrilleros, unos morenos. ¿Sí? Mataron a, el primo se llama Gustavo, Marino y Daniel. Ellos murieron, pero ellos no murieron así, sino que les iban dando por las piernas, ellos rodaban, sí, hasta el último les dieron ya en la cabeza. Y así empezó en Santa Bárbara, cuando de pronto ya en Santa Bárbara de allá citaron a reunión, nos citaron a reunión también ahí en Santa Bárbara ellos. Para la Semana Santa del año 2002, los pobladores del corregimiento de Santa Bárbara, los presidentes de juntas de acción comunal y un hombre representante de cada una de las familias fueron citados por las FARC. Y fue de lunes a domingo, fue la charla de ellos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días de la Semana Santa. Ellos nos hacían unos dibujitos donde estaba, primero que todo, donde estaba el capitalismo, que era el centro del dibujo que nos hicieron hacer a cada uno de los que asistíamos a las reuniones, donde derivaba el catolicismo, politicismo, militarismo, satanismo y protestantismo. Nos hacían hacer unas escalas de 100 a 0, donde decía que nosotros, el pueblo, teníamos que estar hacia arriba y que los gobiernos tenían que ser los que tenían que estar a nuestros pies. Ellos como que decidieron pues reunir la comunidad para decirnos que la agricultura no era rentable. Entonces ellos nos hacían ver de que teníamos que cultivar otras cosas pues donde nosotros pues no conocíamos ese cultivo. Entonces empezamos nosotros en aquellas reuniones y nos hacían ver el origen del problema y la pobreza.
En estas jornadas, el propósito de las FARC, o lo que hicieron las FARC, según nos cuentan sus pobladores, fue hacer una formación política de la ideología propia de las FARC, pero también, y lo que más recuerdan, lo que más marcó a los que asistieron, a los que obligados tuvieron que asistir a estas reuniones, es que las FARC les propuso de una forma muy persuasiva que reemplazaran sus cultivos tradicionales. Por eso a nosotros nos estaban capacitando para que ya cambiemos nosotros, como decir, de cultivos. Nos decían que ya no, la papa no era rentable, lo que sembrábamos por acá no era rentable, sino que nosotros teníamos que acogernos a lo que ellos nos iban a decir, que cultivemos pues aquí en este sector que pega mucho la amapola. Es una época donde las FARC tiene unas fuertes, algunos frentes de las FARC tienen unas fuertes inclinaciones hacia el narcotráfico. Esa misma implantación del narcotráfico la quisieron acá hacer en Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque uno, tiene la conexión Santa Bárbara-Putumayo y dos, porque no había presencia de fuerza pública. Nos dijeron, saquemos cuentas. ¿Qué nos da más? ¿Nos da más sembrar amapola o nos da más sembrar lo que ustedes están actualmente sembrando? Parte sí pues se nos perdía porque pues, no era, ya el trabajo no era como sabíamos iniciarlo desde mañana hasta tarde, sino por horas. Entonces eso era grave, pues no, ya en vez ya tocaba dejarlos, en vez que se funegaba así cada 8, ya en veces ya las papitas que ya les daba la gota y ya se perdía, pues. No ve que uno es con temor, pues, a salir al trabajar. Eso es lo que pasaba. En la reunión donde ellos decían y nos hacían ver que la ley 30 era la que cualquier persona puede tener en su casa, 20 matas de coca, 20 de amapola, 20 de marihuana, 1000 gramos de semilla, que no era delito. En ese momento, cuando las FARC les propuso sembrar amapola, ellos aceptaron, pero fue por temor. Sin embargo, y obviamente no alcanzaron a sembrar amapola, y en el corregimiento de Santa Bárbara no hubo ningún cultivo de amapola. Ya los últimos días hicieron reuniones ahí en el pueblo con el fin de que ellos querían mejorar estas vías de acá de la montaña, como decir, las vías que conducen de aquí de los Salizales para el Putumayo. Entonces, todos los habitantes de Santa Bárbara nos trajeron a hacer una limpieza de la vía de los Salizales a un sector que llama para abajo, a Santa Teresita. Más o menos de Santa Bárbara venimos como unos 150 personas, las que nos tocó obligatoriamente, desde jóvenes a ancianos se puede decir, porque era obligatoriamente que nos tocó que venir a trabajar. Entonces de aquí estuvieron saliendo ellos a las 2 de la mañana. Nosotros les hicimos avión, les dimos la comidita para que lleven, que les aguante para ambos días. Y se fueron. Y de allá no los tuvieron los 2 días, a conforme ellos decían, sino un solo día.
ellos trabajaron durísimo, todos los que fueron. Trabajaron duro y acabaron a las 6 de la tarde, acabaron la tarea que les dieron. Y estuvieron llegando aquí a las 10 de la noche. Unos carros, los que se habían venido más primero, otros se habían resbalado, se habían caído y ya llegaron eso de 12 de la noche. Entonces aquí ya empezaron a decir pues que las personas que estaban de acuerdo con esto pues den un paso adelante, pero ustedes pues se imaginan pues quién iba a decir que no, ¿cierto? Teníamos que todos estar de acuerdo, por eso aquí dice, vaya, pues los sapos pues que estén del lado del gobierno pues ya serán eliminados, por eso aquí tenemos el mapa, ya por donde se iba a hacer las carreteras, que era de aquí a sacarla allá a Funes, y carreteras que nos iban a hacer abrir por este lado del oriente para salir, si es posible, al Putumayo. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Qué decían? Ya nos tocaba el viernes ir a trabajar nosotros, Santa Bárbara. Y ya nos tocaba, mi muchacho sabía decir, ¿por qué es que lo veo triste? Hacete nomás que el viernes tienes que ir a trabajar. No fuimos ya, porque el lunes entró el ejército ya. Entonces, la guerrilla de las FARC, el frente que hizo presencia en el corregimiento de Santa Bárbara, se encargó de hacerle saber al municipio de Pasto y a sus pobladores que estaban bastante cerca y que tenían la capacidad para afectar significativamente la vida y la cotidianidad de Pasto. Por ejemplo, en los primeros días de marzo del año 2002, el 10 de marzo se celebraban las elecciones legislativas en todo el país y la guerrilla de las FARC quema parte del material electoral del corregimiento. Entonces, tenemos que la amenaza de afectar la infraestructura de la represa del río Bobo, la voladura de las antenas de Telecom y la quema del material electoral de las elecciones del 10 de marzo son tres hechos que ocurren en menos de un mes y que marcan significativamente el momento en el cual el ejército decide con toda su pie de fuerza hacer presencia en el corregimiento de Santa Bárbara para doblegar a la guerrilla de las FARC. Es solo hasta el momento donde se ve amenazados los intereses y la vida de los pobladores de Pasto, donde se decide actuar e intervenir en Santa Bárbara. Y en esos 8 días vino el ejército. Vinieron con unos tanques, unos carros así como con unos tubos. Bueno, nosotros decíamos tanques. Y pasaron para arriba, por aquí para arriba y entonces ya no nos llevaron. Pasaban y nosotros pues como nunca habíamos visto, emocionadísimos. Cuando luego nos devolvíamos porque decían que iba a haber combate entre la guerrilla y el ejército. Cuando luego sentíamos que hartísima gente corría y como hacía, pues hacía como decían del avión fantasma y ellos como disparaban por aquí, disparaban así y las gallinas, los pájaros, pues todo era como feo porque todo chillaba, no sabían, se chocaban todos contra todos los animales. Así se soldaban las ovejas, los cuyes, así las aves, los pájaros chillaban horrible. Así pues, o sea, fue como feo y fue feo. Y mi hermana mayor, ella viendo por la ventana, miraba que los guerrilleros pasaban aquí, se escondían debajo de los árboles y el avión fantasma disparaba aquí en la casa. Así. Y luego arriba se fueron allá donde la gente se vio de esconder, allá se habían ido a esconder también los guerrilleros, pero el ejército no atacó. Un muchacho se llama el Norberto. Salió, si le decían, ¿no?, de donde estábamos quedados, al transformador, ¿no? Le decíamos al transformador. Ahí se llama ese transformador, le decimos. Pero era de noche ya, ¿no? Entonces el muchacho, de lo que llegó donde nosotros otra vez, a la casa, decía que en el transformador pasaban unas cositas rojas así.
Entonces, pues los que sabían, ¿no? Yo no sabía, no me daba cuenta de eso, los regañaron porque eran las balas. Claro, del otro lado se oía que disparaban, pero no sabíamos por dónde era que disparaban. Es que eran las balas que pasaban. Y él por ahí estaba cerca, pues las vía, que pasaban las cositas rojas. Ya le andaban por cerca de él. Y ahora que ya también es muy grave y ver por otros lados que era así, que se veía que parecía que no iba a suceder en estas partes, llegó al tiempo a suceder ese conflicto pues que hay de la guerrilla. Que nosotros por decir, digamos, se miraba por la televisión, por los noticieros, se veía que los encuentros que se daban el ejército con los guerrillos, los aviones, helicópteros, todo eso. Y después, cuando nos tocó vivir en carne propia nosotros, ahí sí fue cruel, ¿no? ¿Sí o no? No, pues es que cuando empezaron a pelear ya de duro, de pronto nomás llegaba el avión fantasma, y nosotros como no habíamos visto eso, pues ya decíamos, de pronto nos sueltan una bomba de por allá, aquí nos matan, corre para las casas era. Porque en las casas, pues ahí ya con la familia, si es de morir, se moría todos juntos. Y a nosotros no nos respetaban. El avión faltaba, no nos respetaban. Aquí en estas partes soltaron balas, aquí en esta parte de ahí, en esta parte de allá. Lo único que algunos hicieron fue salir con las manos arriba, con trapos blancos, con lo que tuvieran a la mano, manos arriba y salir y caminar y tratar de que los actores armados los vieran y detuvieran el combate, pero obviamente esto no ocurría. Pero sí quedamos con ese sistema en la cabeza que eso es grave y es tremendo, es duro eso, pasar esos momentos tan duros, pues, que es estar en medio de la guerra uno. En ese día, el 12 de abril y un par de días más, se logra a través de la mediación de la Pastoral Social de Pasto una tregua, por llamarlo de alguna forma, una tregua entre los combates entre el ejército y la guerrilla. Y durante esa tregua, Pastoral Social y una organización no gubernamental internacional logran que durante 2 horas se paren los combates y esta Pastoral Social y la ONG ingresan a Santa Bárbara, ingresan en carros al corregimiento y hacen un recorrido por algunas de las veredas más afectadas o donde había mayor presencia de población y más afectadas por los enfrentamientos. Lo que hace Pastoral Social y esta ONG es desde los vehículos, porque la guerrilla no les permitió descender de ellos, arrojarles a través de las ventanas a las personas que estaban atrincheradas en las casas o en sus cultivos, arrojarles alimentos, cobijas, víveres, porque eran personas que llevaban 2 o 3 días totalmente escondidas porque los enfrentamientos del 12 de abril y los 2 días siguientes llegaron a un punto ya que no era posible manejar para la población. Y martes, miércoles, jueves, viernes fue la más dura, yo no me fui. Las mujeres toditas se fueron, los carros, como echaron a salir los carros, se fueron. Yo quedé con los 3 hijos y cuando soltaban las bombas de cilindros, esa era la más dura. Y nos metíamos debajo de las camas hasta que pase. Cuando eso de las 2 de la tarde, el día viernes, soltaron un avisito en el Cerotal, en un árbol de eucalipto, ahí sí me asusté y nos fuimos. Nos fuimos a Pasto y allá como ya había la gente que estaban pues esperándonos a nosotros para poder anotarnos o escribirnos en la Pastoral Social, fue ese tiempo. Nosotros nos fuimos a Pasto y nos dieron la Cruz Roja Internacional, nos dio lo que es el alimento,
nos dio el arrendo. Por un año se me hace que fue así, por un año nos dieron el arrendo. 300,000 pesos nos daban por mes. Y la comida pues bastante, para un mes le daban harto. Yo ya me vine para acá, al año me vine. ¿Qué ocurrió con las familias que se desplazaron hacia Pasto? Estas personas llegaron a un municipio, muchas de ellas ni siquiera tenían familiares allá, llegaron a Pasto sin saber muy bien qué era lo que debían hacer, nunca habían escuchado ni recibido información sobre qué hacerse en caso de un desplazamiento forzado, y los que tenían familiares pues se acercaron y se alojaron a las viviendas de sus familiares, pero otros quedaron realmente sin saber para dónde ir. Pastoral Social empieza a contactar a estas personas y como a difundir información sobre la atención que les podían brindar. Porque yo también me desplacé. Primero me estuve 3 meses en Pasto, de los familiares. Después volví y me estuve otros 2 meses. No estuve fijo, pues quedado, ¿no? Iba, me estaba una semana, el domingo venía o cualquier día venía, tarde ya me iba otra vez. Pero no es bonito, ¿vea? Porque la casita sola también. Entonces uno pues, no tiene nada, ¿no? Pero ¿qué le parece que sí? Baldío mi corazón cuando me aleja de mi tierra, extraño la gente que brota y vive de ella, como son cercanos, como son familia, como su ausencia me desgarra por dentro. Claro, ¿verdad? ¿No? Viendo, oyendo lo que ellos dicen, pues uno es con destino a irse, ¿no? Y ejemplo, la familia mía lloraban, vámonos, pero pues yo eso sí no. Dije, en todo ello nos ha de llegar la muerte, aguantemos. Además, otros se desplazaron no hacia el municipio de Pasto, sino internamente, se movían entre veredas entre las que habían tenido menos incidencia de los combates entre el ejército y las FARC. Eso, pues nosotros, esa vez que hubo el combate, nomás nos fuimos para el Socorro, pero al otro día volvimos. Pero sí, mucha gente se fue. Mi papá también, pues en esa época era presidente de Junta Comunal, y pues él decía que pues nosotros tenemos las cosas aquí, y ahora dónde nos vamos a ir, y qué nos vamos a ir a hacer, y de qué nos vamos a mantener. Pero mucha gente se fueron como de desplazados. Van, vienen, otros ya no vinieron más. Pues acá estamos bien hasta el momento. No sabemos si de pronto se nos presenten nuevamente o en otra forma, pero de pronto se espera eso, de lo contrario es tranquilo. Pero para ver ahora la situación, pues nosotros de aquí no nos fuimos, sino que estuvimos aquí a aguantar, y ahora pues para ahora lo que estamos bien. Lo que sí, pues los cultivos, pues esos se rebajan. Hubo una que fue durísimo, que la papa no nos valía para nada, la leche también, pero ya ahora con el tiempo vamos ya volviendo pues que no se ha visto a las gentes. En el puerto frío, con rumbo hacia los Salizales. Aquí en estos lugares fue a donde ellos ya por esta parte huyeron así para los Salizales, como de aquí decir ya esto voltea para el Putumayo. Acá en los Salizales son los límites ya del municipio de Pasto, y de aquí ya deslinda para el Putumayo. Por aquí fue a donde ya la guerrilla se corrió para el Putumayo. Después ya volvimos a quedar pues como estábamos trabajando. Pues. Pero aquí, que se diga, aquí no hay nada. Aquí ya está normal.
Aquí por lo menos ellos el frío de pronto no aguantaron, entonces y aquí como la gente es pobre, somos bien pobres, no hay a quien secuestrar, no hay a quien pedir plata, entonces nosotros aquí por una parte estábamos bien, porque pues, como éramos pobres no nos acosaban. Y ahora pues valientes porque sin embargo estamos aquí y a pesar de todas las cosas que pasen pues seguimos aquí dando la batalla en esta vereda. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Que no vengan a abusar de lo nuestro, que no se aprovechen unos bandidos de lo nuestro. Estar atentos, vigilantes. Lo otro, amigos, comenzaron ya eso a pavimentar y eso no es pedir migajas. Que se ha hablado desde antes. Padres, hemos dicho desde antes, esto de aquí del agua, eso es una mina, es una riqueza grande. Y ustedes tienen que exigir, no es con lástima, exigir lo que les corresponde a ustedes. Ustedes son los dueños de aquí, de esta naturaleza, el agua. Reclamar lo nuestro, lo que nos pertenece. Algunas personas del corregimiento de Santa Bárbara se acercan a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones encargadas como para contar lo que les sucedió y para buscar los beneficios y los derechos que les otorga esta ley. Es así como en el año 2012 el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Tumaco emite un fallo de una sentencia de restitución de tierras a favor de una familia habitante del corregimiento de Santa Bárbara. Según esta sentencia, esta familia debía, por los hechos ocurridos en el desplazamiento masivo de abril de 2002, debía recibir todo el apoyo institucional para formalizar su titularidad en los predios, para algunas ayudas para reconstruir las casas que fueron afectadas por los enfrentamientos, pero también algunas medidas de rehabilitación destinadas a fortalecimiento económico, a proyectos productivos, entre otras. Nosotros nos dieron esto por haber sido la vereda más afectada, nos salió de primeros aquí. Yo no sé si luego que después de terminen esto, vayan a llegar por allá también, ¿no? Eso sí no le puedo decir, eso sí no. Y por eso digo, el gobierno, siendo gobierno, debía de tenernos en cuenta a todos. No solo al que se desplaza, sino al que quedamos acá, poniendo el pecho. Pues yo aquí en el corregimiento estaríamos que pues a las veredas nos tengan en cuenta, a todas las 12 veredas que somos del corregimiento de Santa Bárbara, en algunos proyectos que nos tengan a todos, pues, que no nos van a coger
por una parte, otras por otro lado, sino que todas agrupadas para hacer fuerza a un corregimiento que somos, pues, en esa parte sería. Por eso no le digo, quisiera que venga la empresa del agua de allá de Pasto para que vea lo que vivimos y contarle lo que era, porque en veces no somos atendidos. Yo quería que sea todo el corregimiento de que pasamos la zona guerrillera, seamos todos ayudados del gobierno. Entonces, en estos páramos, cada rato viene Corpo Nariño y dice, no, usted no puede sembrar aquí, usted no puede sembrar aquí. Entonces les digo yo, no hace mucho que vinieron. Y no, pues, entonces, ¿cómo hago yo? Entonces, cámbienme la tierra en otro lado. Como les dije yo a los de restitución de tierras, si ustedes quieren que yo deje estos terrenos que son productivos de agua y no son productivos para sembrar, entonces cámbienmelos, los quiero por allá donde sea productivo para vivir nosotros los últimos años que ya somos mayores. Entonces, al estar en estas zonas que son catalogadas de protección ambiental por la cercanía a las fuentes hídricas o en páramos, pues según los dictámenes y las informaciones técnicas de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, en estas zonas no es posible emprender ningún tipo de proyecto productivo que impacte la agricultura o la ganadería de las personas que viven allí. Es más, ni siquiera se puede hacer un proceso de formalización de la tierra. Lo que ha hecho el juzgado en algunos informes y recomendaciones es sugerirle al municipio de Pasto que compre estas tierras a los habitantes que tienen allá y que durante muchos años y de forma tradicional han cultivado y han vivido en estas veredas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. No, pues yo prefiero que me den por allá, porque por allá puedo tener una vaquita o 2 vaquitas de leche y con eso me mantengo. Una vaquita de 10 litros, diga usted, uno se mantiene. Aquí, ¿a quién le sacamos leche si no hay? Tengo cuyes, conejos, pero ellos dan leche, pero para los hijos de ellos. Eso es lo que pasa. La tractomula de la leche. Vaya bajando, lento, lento. 8 años antes, todito esto que se mira allá, esas lomas, era todo de agricultura, como decir, cultivos. Cultivos de papa, cultivos de haba, todo era cultivos. Y ahora vea, usted ve llanos, decimos nosotros, potreros. ¿Por qué? Porque no hay quien trabaje. Entonces, en lo último, ¿en qué va a parar? Y otra de las cosas que la gente ya le vio más salida a la ganadería. La leche. La leche. Se lo cambia. Ya a vuelta empezamos a hacer lo mismo que éramos antes que viniera el conflicto de la guerrilla. Pues y ahora pues como presidente, lo que sí le pediría al gobierno pues que tenga presencia aquí al campesino, a los jóvenes, a que no salgamos a la ciudad a buscar trabajo, sino que nos quedemos en el campo, porque el campo es el sustento de la ciudad. Y el campesino siempre necesita ayudas. Ahorita la papa está barata y mucha gente está perdiendo y va a haber un desobligo. Una de estas va a alzar y no va a haber qué vender. No, la papa también, sin la papa también no hay vida.
Por eso decíamos que cuando nos sacaban los guerrilleros, nosotros ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a ir a hacer a Pasto nosotros? ¿O a dónde íbamos a ir? Teníamos que ver aquí, por ejemplo, tenemos las vaquitas que dan la leche también y la papa, pues. Uno se mantiene de la papa, sí, eso sí es cierto. Cuando no hubiera pan así, se cocina una papa y se come. Y entonces los jóvenes se han vuelto indiferentes o lo que ya buscan es como su trabajo, incluso ya no les interesa la región, pero trabajo no en agricultura, eso ya no. Ya no. Es un trabajo duro la agricultura y menos si hay plata, porque no se ve plata, entonces ¿por qué van a trabajar en eso? Entonces buscan otros trabajos en la ciudad y están optando por irse a trabajar, así sea de obreros, a la ciudad, les pagan su diario y el trabajo es más suave, así sea en construcción, no es como acá que es bien exigente. Ya estamos quedando creo que muy pocos trabajando aquí en el campo. La juventud, la mayoría de las otras veredas está saliendo a buscar trabajo mucho en la ciudad y por eso estamos olvidando el campo, pues. Así tengamos nuestros hijos, dejar a nuestros hijos nuestros trabajos y que ellos sigan adelante para el sostenimiento del campo y de la ciudad. Como le digo, entonces uno, eso les pediría a los jóvenes, que no se vayan, pues, que ayuden, son estudiados y nos ayuden a ellos a ver las cosas como estudiados, qué es el campo. De ahí empecé a trabajar y participé en un, ¿cómo decirlo así?, proyecto en México, en la Huasteca, ¿cómo es?, de San Luis Potosí, de México, en proyectos ecoturísticos. Y quedé en el tercer puesto. Al visitar el proyecto encontrará el jardín botánico aromático con vista a la represa Riobo, también árboles nativos, cerote, aguacatillo, cedrillo, colla, capulí, encino común y pino. La fauna hace presencia con las mirlas del clima frío, mirachuro, paletones, gallinetas, mariposas, bovinos, ovinos y equinos. La gente está acostumbrada acá a trabajar, a ganar en lo de ganadería, en lo de la papa, y no se da cuenta del tesoro que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, la represa del Riobo, Santa Bárbara tiene la cascada también, eso es muy bonito. En el Divino Niño tenemos la Cocha, el Divino Niño. La Esperanza también, es un páramo donde les decimos el páramo de las ovejas. Como decir, para cabalgatas, que la gente venga a la represa, que venga a conocer las aves, porque acá hay mucho de eso. Y uno tiene que protegerlo, pues también eso también toca enseñarles aquí a la gente y que ellos mismos enseñen a los que nos visitan y a los que vienen como mi hijo. Mamita cascada, cascada sagrada, mamita cascada, cascada sagrada, permiso para entrar en este hogar de guardianes de la otra realidad. Quiero que también él ayude aquí a la comunidad, si no son de querer y de buscar hacerlas. Entonces, yo quiero eso para mi hijo y porque pues que ayude a los demás, porque si uno no puede, por ejemplo, tener su castillo y los demás que uno sabrá que coman, no, yo quiero que así que todos comamos juntos, todos comamos
o sea, todos por igual decirlo así, pero que nadie diga él tiene y él solo tiene, sino que todos trabajen por un fin común. Un lugar que entre el sol y la cascada tiene sus colores como arcos de luz. Mamita cascada, cascada sagrada. Mamita cascada, cascada sagrada. Fantasía real con imaginación se unen en mi caminito espiral. Cascada sagrada, Cataimbi. De donde vengo es a donde voy, cordillerita. De donde vengo es a donde voy, cantando tus mismas melodías. Del Cueche, hermanas, hijas del sol, cordillerita. Del Cueche, hermanas, hijas del sol, y de una cascada cristalina. Tatainti.